biológicamente al mundo. Algo que ha sido lo que los seres humanos hemos tenido por miles y miles de años, ¿verdad? Exacto. Un hombre o una mujer. Tengo en línea telefónica al licenciado Juan Manuel Frontera, ¿verdad? Que está trabajando en la oficina de la licenciada Joan Rodríguez Bebe, senadora, y que, ¿verdad?, están duchos en este tema porque es el nitty-gritty allí de bregar con estos proyectos de ley que se someten al Senado. Juanma, buenos días, gracias por estar con nosotros una mañanita más. Saludos a ti, Juan Carlos, saludos Moraima, saludos a todos los que nos están escuchando a través de Nueva Vida. Buenos días, muchos abrazos. Te pregunto si hice una referencia incorrecta de los proyectos 184 y 185 al decirle a los oyentes que de convertirse en ley, ponen a papá y a mamá ante la ley como si maltratasen a su hijo por afirmar si son niños o niñas de acuerdo a su sexo biológico. Ese es precisamente el proyecto número 184, Juan Carlos. Es un proyecto que no nos podemos dejar engañar por los términos, ¿verdad? Es el proyecto habla de prohibir las terapias reparativas o las terapias de conversión. Y sabemos que eso estaba en discusión en otros momentos. Y las terapias de conversión se han definido públicamente como unos procesos de abuso contra los menores, de darles electroshock, de someterlos a unos procesos verdaderamente contrarios a la dignidad humana, a personas o a niños. Y en ese sentido lo han definido así públicamente, y cuando la gente oye terapia de conversión, pues lo que se imagina es eso. Pero este proyecto de ley, cuando define lo que es una terapia de conversión, básicamente lo que está diciendo es que cualquier padre o madre que lleve a su hijo, que entienda y quiera criar a su hijo bajo el concepto de que el sexo biológico define la sexualidad humana y que quiera ayudar a su hijo a afirmarse en eso, no puede llevarlo a ningún profesional de la salud. Y si lo hace en búsqueda de que se le ayude a afirmar su sexo biológico, que su sexo biológico es el que determina su sexualidad, eso constituye maltrato. Wow. Y le impide a los profesionales de la salud afirmar la heterosexualidad en cualquier menor de edad que tenga algún tipo de confusión en cuanto a su sexualidad, o que entienda que tiene algún tipo de disforia de género, o tiene algún tipo de confusión en cuanto a cuál es su sexualidad. Le impide a ese profesional de la salud afirmar la heterosexualidad en ese menor. Pero el proyecto todavía va más allá de todo eso. No tan solo está diciendo que los padres que quieren afirmar que el sexo biológico determina la sexualidad de su hijo pueden estar incurriendo en maltrato, sino que el ejemplo básico, un adulto que entiende y tiene unos deseos sexuales con su mismo sexo o su orientación sexual, ¿verdad? Tiene unos deseos sexuales con su mismo sexo, pero entiende que eso está mal y que eso es erróneo y que él no quiere vivir o ella no quiere vivir así, no puede buscar ayuda. Wow. No puede buscar ayuda porque lo único que puede hacer un profesional de la salud es afirmar la orientación sexual de esa persona. Y aquí estamos entrando en la autodeterminación también. La autodeterminación de la persona y la capacidad de un profesional de la salud de ayudar a una persona en esos procesos. Finalmente, Juan Carlos, y yo quiero que de verdad tengamos claro esto,
Por ahí pueden empezar a decir que esto es tan solo para los profesionales de la salud, que esto no incluye a las iglesias. Pues abran los ojos, porque la legislación incluye el concepto de maltrato institucional. Uh-huh. Y si usted tiene algún menor de edad bajo su custodia por algún término de tiempo, sea una escuela o sea una iglesia, y usted de alguna manera u otra afirma la heterosexualidad, afirma que el sexo biológico debe corresponder con la sexualidad humana, y ayuda en consejería a algún niño o algunos padres con sus hijos a afirmar ese tipo de vida, ese tipo de conducta, usted puede estar incurriendo en maltrato institucional. Wow. Te pregunto si el 184 incluye algo más, y es el hecho de que ese niño o esa niña puede buscar un tratamiento para su nueva orientación sexual, que obviamente vaya al lado contrario de su sexo biológico, y que entonces el sistema de alguna manera le provea el tratamiento de hormonas sin que papá y mamá sepan. ¿Es así? El proyecto abre la puerta para que, si el niño o la niña dentro del sistema educativo expresa que verdad que tiene alguna confusión en cuanto a su ideología, su sexualidad, su identidad sexual, a su orientación sexual, y que sus padres no están de acuerdo con eso, los trabajadores sociales o los psicólogos de esa escuela podrían empezar procesos con ese niño en afirmar esa conducta, y podría llegar hasta recibir algún tratamiento médico sin la autorización de los padres. ¿Sin la autorización? Eso es así. Eso está en el 184. Los padres no tendrían que conocerlo. Eso está en el proyecto 184, Juanma. Eso se deriva de los procesos de lo que constituye maltrato y de lo que constituye el poder buscar tratamiento médico sin la autorización de los padres. Eso está en la ley, eso está incluido en el proyecto. Y en caso de que se comience ese tratamiento médico sin autorización de los padres, increíble, pase el tiempo y el chico o la chica quieran dar hacia atrás porque eso no era lo que ellos querían, ¿quién va a responder por eso? Eso es interesante, Moraima, esa pregunta, porque hay estudios científicos que establecen que los niños menores de edad están en esa confusión, que tienen algún tipo de disforia de género, o que están en estos procesos, el 80%, entre el 80 y el 90% de esos niños, cuando llegan a la adolescencia o cercana a la adultez, regresan a identificarse con su sexo biológico. Y una vez usted ha tomado un niño de 7, 8, 9 años y le ha aplicado procesos de hormonas y procesos para cambios en ese sentido físico, eso no tiene vuelta atrás. ¿Y a quién van a demandar? Porque si van a demandar a papá porque papá y mamá intervienen, ¿a quién va a demandar? ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién lo aprobó? ¿Quién lo orientó? Esto es lo que pasa, Moraima, cuando un Estado de Derecho se rinde a unas ideologías específicas, empieza a tomar medidas arbitrarias e irrazonables, donde llega el momento en que nadie puede controlar esto, ¿verdad? Y en ese sentido, en pro de la libertad, lo que hacen es hacer del Estado un centro de control de las ideas y de la conducta. Eso es lo que está pasando. Y miren, la gente puede pensar, como decían al principio ustedes, esta gente no se calla de esto. Y nosotros no somos los que estamos trayendo estos proyectos en la legislatura. Exacto. En la legislatura todos los días, esto es una ola que no para. Todos los días se presentan proyectos para impulsar
la ideología de género por un lado o por otro. Wow. Todos los días se discute. Cada vez que hay una vista en el hemiciclo, hay una discusión. Por algún lugar viene el aspecto de la perspectiva de género, la ideología de género y estos conceptos. Tenemos que discutirlo porque es que no paran de traer estos proyectos. Correcto. ¿Verdad? Y el 185, que es el otro, que es algo que también debe preocuparnos grandemente. Yo le digo que es una ley marcial de ideología de género, porque lo que hace es que está estableciendo una emergencia nacional por causa de la violencia de género y el discrimen por razón de género. Y ya no por una orden ejecutiva, sino por una ley. Y lo que dice el proyecto 185 es que por un año, por un año, el gobierno completo tiene que dedicarse a implementar la ideología de género a través de todas las instituciones del gobierno. Wow. Incluyendo el sistema educativo. Y se le da la capacidad a las organizaciones feministas y a las organizaciones que impulsan la ideología de género y a cualquier individuo que represente esas organizaciones a demandar al sistema educativo o a la policía o al sistema de salud para que se pongan en vigor los protocolos de ideología de género a través de todo el gobierno. Eso quiere decir que si la policía no implementa un protocolo según establecido bajo los conceptos de ideología de género, cualquier organización puede ir al tribunal y exigirle a la policía que lo implemente. Igual el sistema de educación, igual el sistema de salud, igual todo el aparato gubernamental. Y se le asigna una cantidad millonaria de dinero a la Procuraduría de la Mujer para la implementación de esto a través de todo el gobierno. Esta es la declaración fundamental de que el gobierno va a impulsar la ideología de género a través de toda su estructura y le va a dar el poder a las organizaciones que le impulsan, privadas, para que demande al gobierno para implementarlo. Juanma, yo espero que en esta etapa del juego los oyentes y principalmente los padres, las madres, los abuelos y abuelas vayan internalizando que lo que vienen escuchando de años de emisoras como esta y de grupos como Alerta Puerto Rico, Mujeres por Puerto Rico, Morality Media o el señor Milton Picón y todos los líderes que han ido educando en esta dirección toda la vida, Daisy Quiles, etcétera, vayan internalizando que todos estos años ha venido ocurriendo un progreso que cada día les permite seguir añadiendo, porque ahora de aliado está la política pública del gobierno del presidente de los Estados Unidos que facilita, va en esta misma dirección y facilita y crea la impresión de que esta es la ruta a seguir. Y obviamente facilita el que a nivel legislativo se vea con buenos ojos que todo esto es bueno. Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Hay ánimo a nivel legislativo por lo que tú palpas para que esto se apruebe, tanto el 184 como el 185? Mira, Juan Carlos, el proyecto 184 está respaldado por la delegación del Partido Independentista, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, el senador independiente Vargas Vidot, y está respaldado por el portavoz del Partido Popular Democrático. Estamos hablando en el Senado, ¿ok? Esos 4 son autores de ese proyecto, ¿ok? Sabemos por expresiones, ¿verdad?, que se hacen dentro del Senado, que hay parte de la delegación del Partido Popular que lo apoyaría y hay parte de la delegación del PNP que lo apoyaría. En ese sentido, lo que tienen que buscar son 13 votos
ya tienen 4. ¿Ok? Y hay gente que no son autores, pero que se expresan a favor. Así es que en el Senado, de nosotros no poner la presión y dejar saber a los legisladores, mayormente y primordialmente, los legisladores de su distrito, que usted está en contra de este proyecto. Si usted en este momento no empezamos a meter presión en esa dirección, ¿verdad? Porque todavía no se han señalado vistas públicas, pero desde ahora, desde antes que se señalen vistas públicas, es esencial que usted llame a sus senadores de distrito, que responden a usted y responden directamente a usted, a su distrito, de que usted está en contra de estos proyectos, para que abran los oídos y vayan, ¿verdad?, viendo, y cuando vayan a venir estas vistas públicas estén alertas. Porque usualmente en el Senado, si nadie alerta de un proyecto que es controversial, los proyectos pasan desapercibidos y de momento llega a votación con un informe positivo de la comisión que lo evaluó. Y si los senadores no están alertas, pues mira, pueden no entender, porque si lo que le dicen que es un proyecto contra las terapias de conversión, pues de nuevo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en que maltraten y obliguen y le causen, ¿verdad?, daño emocional severo a unas personas, pero esto no es lo que está hablando el proyecto, ¿ves? Y entonces hay que empezar a educar, a levantar los oídos de esos senadores y senadoras para que entiendan la profundidad de lo que están evaluando y están por aprobar en ese sentido. Y eso es lo que hay que empezar a hacer ahora. El Senado, la composición del Senado cambió. Y cambió de una manera que si nosotros no hacemos el trabajo a tiempo, con sabiduría, pueden conseguir una mayoría en el Senado para aprobar estos proyectos, y entonces lo único que quedaría sería la Cámara de Representantes. Juanma, Pedro Pierluisi como gobernador durante la campaña se expresó a favor de la ideología de género en el sistema de educación pública. Me imagino que eso facilita que su delegación apoye este proyecto, porque va en línea con lo que podríamos decir fue parte de la plataforma que el PNP ofreció en su campaña, y que él personalmente fue muy claro en el proceso de que lo apoyaba. No tan solo eso, Juan Carlos, sino que la orden ejecutiva que acaba de aprobar en enero, uno de los puntos de esa orden ejecutiva es implementar un currículo con perspectiva de género en todo el sistema educativo. Exacto. O sea que la posibilidad de que se apruebe, que inclusive él lo firme, cuando se convierta solamente, ¿verdad?, en un proyecto aprobado por ambos cuerpos, pues es una cosa bastante cercana. Estos proyectos van a estar vivos durante esta presente sesión de la legislatura que termina en junio. Eso es así. Estos proyectos, al ser presentados en esta etapa, la comisión tiene que evaluarlos, tiene 90 días para evaluarlos, y tendrían que aprobarse antes de finalizar esta sesión legislativa. Puntualizamos y resumimos que esto es lo que se queda en la mente del oyente, que de estos proyectos ser aprobados y convertirse en ley, menores de edad podrían recibir tratamiento hormonal hacia un cambio de sexo sin el consentimiento y conocimiento de los padres, porque el proyecto provee para que no se les informe a los padres de que el niño expresó en la escuela su orientación sexual, y va a tener apoyo de trabajadores sociales y del sistema para afirmar eso. Concluir eso es correcto. Eso es así, y que el padre o la madre que busque afirmar la heterosexualidad de su hijo, o buscar ayuda para afirmar la heterosexualidad de su hijo o de su hija, está sujeto a un proceso de maltrato y hasta que le quiten la custodia y la patria potestad de su hijo. Ay, papá.
Yo no sé Fuerte. cuánta gente no brinca de la silla con esto. Sí. Por eso estos temas no terminan y nosotros no somos los originadores de estos temas. Los temas son los grupos que los proponen porque los quieren convertir en ley. Definitivo. Así que nosotros no podemos apartarnos de discutir algo que afecta a la autoridad de papá y mamá con su hijo y con su hija. O sea, cuando nuestras muchachas aquí dicen vienen tras nuestros hijos, están diciendo absolutamente toda la verdad. ¿Cómo es posible que una cosa tan seria como es afirmación de la sexualidad de tu hijo lo hagan a espaldas de papá y mamá? Y el daño emocional que le que estén puede llamando sufrir. padres maltratantes. Y se le llama Porque padre. eso es lo que están haciendo. No, le están llamando a la mayoría de los puertorriqueños padres maltratantes. Wow. Cuando lo único que piden, cuando lo único que ese padre o madre desea es afirmar una realidad que el ser humano ha establecido y por siglos, de que la sexualidad de su hijo está ligada a su biología. Oye, y que puede, licenciado, se puede dar el caso, presumo yo, que cuando ese niño crezca, que vire, ¿verdad? En los casos que viran, que se arrepienten, entonces le reclaman a mami y a papi, ¿por qué no peleaste? ¿Por qué no luchaste por mí? ¿Por qué no hiciste algo por mí? Exacto. Eso es así, Moraima, porque lo triste de esto, Moraima, Ajá. es que el ser humano puede tratar de distorsionar la realidad, pero la realidad siempre va a surgir. Ajá. Lo que es verdad siempre va a surgir. Y esta generación a la cual están sometiendo a través de esta ideología los gobiernos, cuando abra los ojos y se den cuenta a la mentira que han estado sujetos, vale, Ahí te perdimos, Juanma, en esa última frasecita va a ser una generación marcada. para siempre. Sí, sin duda. Bueno, qué bueno que tenemos gente buena allí. Así Antes mismo. no los teníamos, ¿verdad? Por lo menos Lizzy y Joan han estado en récord en oposición absoluta y que otros profesionales están llegando a estos cuerpos legislativos a aportar también. Juanma, gracias por mantenernos al día y por la firmeza de tanto nuestra representante y senadora. Esperamos, ¿verdad?, que esto no se convierta en ley nunca en este país. Eso es así. Llamen a los senadores, busquen en la página de la senadora Joan Rodríguez B, así como en la página de Lizzy, de la representante Lizzy Burgos. Ahí están los números de teléfono y los emails de los senadores. Llámenlo y expresen su opinión. Excelente. Gracias, papá. Muchas Bendiciones. bendiciones. Un abrazo. Igual. Bueno, Señoras y señores, Nueva Vida Dios 97.7 mío. desde hace años, 15 años, diciendo esto es lo que viene, esta es la agenda, esto no lo van a seguir empujando. Papá y mamá te quieren quitar la autoridad de tu hijo y de tu hija. Todo el tiempo proyectos de ley que van en esa dirección. y a punto de concretarse en algunos meses, ¿no? O sea, estamos hablando de que eso es ahora, Así es. en esta sesión, ¿no? La composición de los cuerpos legislativos, esa es su mentalidad, es simpática a estos proyectos. La enorme mayoría. La enorme mayoría. La posibilidad de que se apruebe es bien alta y que se convierta en ley es bien alta porque como está en récord, esto no es un comentario en contra de ningún partido. Está en récord que el gobernador dijo, esto es lo que yo creo. Y en la orden de emergencia, como dijo Juanma, está incluido. O sea, tenemos todo el escenario para que desbanquen a papá y a mamá una vez más en la autoridad que tienen sobre sus hijos en algo tan sensible como lo es la identidad sexual de su hijo mientras crece. Impresionante que poner a papá y a mamá como maltratantes Oso, sí. por querer afirmar a que su hija sea nena y a que su hijo sea nene. Doloroso que sea Wow. otra persona quien determine eso y no Demasiado. tú que lo cargaste en el vientre o que lo adoptaste, que tiene un valor para ti, que te ha sacrificado tanto, ¿verdad? Por ayudar a ese muchacho y que de repente el gobierno te diga, no te toca a ti, esa parte es mía. Trasteando la identidad de nuestros hijos. Sí. No, y creo que tu comentario es tan valioso porque ante la mentalidad cambiante de los hijos, Sí. que hijo venga a decirle, papá, pero No yo peleaste estaba- hasta lo último. yo estaba confundido porque no sacaste la cara Sí. por mí. ¿Y qué va a decir papá? Papá, es que me metían preso. O sea, gente, ese es el escenario
que estamos viviendo ahora y que puede ser ley en cualquier momento. Está discutiéndose en el Senado, pasaría a la Cámara y luego de aprobarse y pasaría luego la firma del gobernador. Es ley en Puerto Rico. Qué impresionante. Wow. Señoras y señores, se entera y se mantiene informado escuchando 97.7 Nueva Vida. Eso es. Son las 8:30, por ahí viene el doctor Nelson Torres a continuación. Qué bien. Así es que nadie se vaya.